Quiero que escuchen esta frase, por favor, con mucho cuidado. Él le quitará el poder a los que siempre han gobernado y se los dará a los más pobres. A los que nunca han tenido les dará mucho y a los ricos les quitará todo. Esa frase no es de un candidato político en campaña, no es de un castrochavista, como dicen por allí. ¿Sabe? Estas palabras que son tan subversivas son palabras de María, la madre de Jesús. Yo creo, y eso es lo que quiero compartir en esta tarde con ustedes, que María de Nazaret probablemente es la mujer más rebelde de toda la Biblia, por no decir que María de Nazaret ha sido la mujer más rebelde de toda la historia. Escuche lo que dice Lucas capítulo 1, versículos 52 al 53. Esta es la versión, como lo dice la Biblia, en el canto de María, que popularmente se llama el Magnificat. Dice: a los poderosos los quitó de sus tronos y a los humildes los puso en lugares de honor. A los hambrientos llenó de bienes y a los ricos los envió con las manos vacías. Alguien llamó a María de Nazaret la subversiva madre del Salvador. ¿Se habían imaginado usted a María de esa manera? Tenemos muchas imágenes e ideas que popularmente en nuestra tradición religiosa colombiana y latinoamericana pensamos en María o nos imaginamos a María de muchas maneras. Generalmente la vemos como una mujer callada, dulce, tierna, ¿verdad? Pero ¿usted había pensado en María como una mujer rebelde? Aunque se ha hecho mucho a lo largo de los siglos para suavizar la imagen de María, cuando aparece por primera vez en la Biblia, de una vez ella muestra su carácter rebelde, subversivo, revolucionario. Estas palabras del Magnificat, del canto de María, saben, en la época de los zares de Rusia, los emperadores de Rusia, no les gustaba que leyeran eso en la misa. Los zares le decían a los sacerdotes ortodoxos: por favor, no lea eso en la misa, no nos gusta, porque pensaban que leer eso podía traer imágenes y darle ideas a la gente del pueblo. En el siglo XIX, el obispo de Canterbury, que es el máximo líder espiritual de la iglesia anglicana, le dijo a los misioneros que la iglesia anglicana enviaba a la India que por favor no leyeran esas frases a la gente en la India, porque en la India era un país, y sigue siendo, un país con tantos pobres que eso podía generar en ellos ideas peligrosas y de pronto levantarse contra la corona. Nosotros tenemos una idea general de María de Nazaret, la madre de Jesús, como una mujer mansa. Pero mansa no es la palabra que se usaría o que usa la Biblia para describir a María. La Biblia la describe con esta frase: llena de gracia. Y ese es el atributo más impresionante de Dios. Ella se llama María. ¿Cuántos de ustedes aquí llaman María? ¿Cuántos de ustedes llaman María? ¿Sí? Hay unas cuantas Marías. ¿Cuántas se llaman Miriam? ¿Hay alguna Miriam? ¿Alguna Mariana? ¿Alguna Mary? Todos esos nombres son exactamente del mismo origen. María, yo no sé si ustedes saben cuál es el significado del nombre María. El mismo de Miriam. ¿Qué significa? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay muchas Marías. Creo que hay como 5 o 6 Marías. Pero en el Antiguo Testamento solamente se menciona a una María, por nombre Miriam. Lo que pasa es que Miriam es el nombre en hebreo y María es un nombre arameo.
Entonces, pero es la misma raíz, el mismo origen, el mismo nombre. Las Mirias son Marías, las Mary son Marías, las Marianas son Marías, las Marinas son Marías. Todos esos nombres vienen de la misma raíz. ¿Y saben qué significa? ¿Recuerdan cuál fue la única mujer en el Antiguo Testamento que se llamaba María o Miriam? La hermana de Moisés. Es la única que aparece en el Antiguo Testamento. Y el nombre en hebreo de María significa rebelde. Rebelde. Increíble. Sí, usted se mete a Google y le dice, ay, significados de los nombres, y le dan unos significados muy tontos, que no tienen nada que ver. Pero el significado de María, del nombre María, significa rebelde. Por eso veo algunas que llaman María aquí, que son como rebeldes. Creo que María es la mujer más rebelde de la cual nos habla la Biblia. Pero para entender por qué afirmamos eso, creo que tenemos que reflexionar y precisar qué significa ser rebelde. ¿Qué significa? Rebelde es una persona que se opone, es una persona que no se somete a lo establecido. Rebelde es una persona que no se somete a lo que es convencionalmente aceptado. Es decir, que va en contravía de lo que se espera en la sociedad. Y eso no parece describir a María de Nazaret, sino a mujeres como estas. Yo no sé si ustedes conocen Virginia Woolf, una mujer inglesa muy rebelde para su época, o esta otra, Frida Kahlo, mexicana, prototipo de la mujer rebelde feminista, o esta otra, Simone de Beauvoir, la mujer de Jean-Paul Sartre, que me decían que hoy fue que murió Sartre en una fecha como hoy. Esta mujer es una revolucionaria en el siglo XX de lo que es ser mujer. O generalmente nosotros de pronto no conocemos a Gloria Steinem, pero es una mujer en Estados Unidos que revolucionó, luchó por la igualdad de las mujeres. Bueno, nosotros no pensamos en María de Nazaret como una mujer de estas, o como esta que generalmente pensamos en una mujer rebelde así, llena de tatuajes, toda, ¿cierto? Mujeres que se salieron del molde, que han ido en contra de la corriente, que hacen las cosas a su manera, lo que les guste, sin importar las consecuencias, ni el qué dirán. Un acto de rebeldía es lo que la gente más reclama y lo que en determinados momentos de nuestra vida reclamamos. Yo sé que ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero yo recuerdo cuando en la época de adolescente por allá, hace muchos siglos atrás, llevar el cabello largo era sinónimo de rebeldía. ¿Sí? ¿Recuerda? ¿Usted llevó el cabello largo un día? No le creo, hermano. Pero en mi época, cuando era adolescente, yo nunca lo llevé largo, pero llevar el cabello largo era un símbolo de rebeldía. Y en mi colegio llegaban los muchachos con el pelo largo, y claro, como era un colegio muy estricto, todo el mundo lo motilaban. Y habían esas peleas, porque es que yo quiero tener el pelo largo, en un acto de rebeldía. Pero después llegó un momento en que todo el mundo lo llevaba largo. Entonces el acto de rebeldía era raparse la cabeza. ¿Cierto? Raparse la cabeza. O un acto de rebeldía, hasta hace unos pocos años, era tatuarse. ¿Cierto? Ay, yo me quiero tatuar, un acto de rebeldía. Hoy en día casi toda la gente lleva tatuajes. Hasta ese viejito tiene tatuajes. Un sociólogo dijo que, hablando de los tatuajes, que el acto de rebeldía hoy en día no era tatuarse, sino no tener tatuajes. Eso me hace acordar a mí de Falcao García, el futbolista. Hoy en día casi todos los futbolistas tienen tatuajes.
y se ponen unas cosas tan feas. Algunos tatuajes son muy hermosos, pero la mayoría de sus futbolistas son unos tatuajes pero inmundos, feos, desde mi punto de vista, ¿no? Pero ustedes notan la rebeldía de Falcao. Falcao García no usa tatuajes. Eso es ir en contra de la corriente. Por eso este sociólogo dice, lo que se vuelve moda ya no es rebeldía. Porque si todo el mundo lo hace, ya no está en contra. Si rebeldía es hacer lo que quiero, si rebeldía es hacer lo que me gusta, hacer las cosas a mi manera, entonces todos aquí somos rebeldes. Puesto que todos vivimos haciendo lo que queremos. Porque todos en algún momento hemos pensado, es mi vida y yo hago con ella lo que quiero. Claro que hay otras palabras para definir esa rebeldía. Y la palabra es egoísmo. Si todos nos movemos en la misma dirección de rebeldía, de egoísmo, entonces realmente no estamos siendo rebeldes, porque estamos todos yendo en la misma dirección. ¿Qué será entonces lo rebelde? Ir en contra de todo lo que todos hacen. María fue en la dirección opuesta a lo que quería ella misma, a lo que le gustaba, a lo que planeaba, a lo que soñaba, a lo que se esperaba de ella. Y lo hizo por una razón. Lo hizo porque Dios así se lo pidió. Porque, y esta frase quiero que la recuerde bien, lo realmente rebelde es hacer la voluntad de Dios. Lo realmente rebelde. Si usted quiere ser una persona realmente rebelde, haga la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios va en contra de todo lo que nosotros queremos y buscamos. Vuelvo a decir, si el ser humano, todos los seres humanos, hombres y mujeres, nos oponemos a la voluntad de Dios, lo más rebelde es hacer la voluntad de Dios. En Lucas, el ángel viene a María y le anuncia que ha sido escogida para ser la madre del Salvador. ¿Y cómo respondió ella? Lo aceptó. Pero miren, yo no sé si usted se ha fijado en esto. Ella recibe el anuncio. Ella es sorprendida por ese anuncio. Y ella no entiende qué significa ese anuncio. Y ella acepta el anuncio. Y escuchen esto, que es lo más subversivo, lo más rebelde que hizo María. Una de las cosas más rebeldes que hizo María fue que no consultó con nadie. Ella no le dijo al arcángel Gabriel, espere un momentico, yo voy a hablar con mi papá. En esa cultura las mujeres no podían, y si era una mujer que todavía estaba comprometida, pero todavía no había empezado a disfrutar del matrimonio, no podía tomar decisiones sin la autorización del padre. María aceptó y no le consultó a su padre. ¿Sabe a quién otro no le consultó? A José, su prometido, con quien estaba comprometido. Ella decidió y no se lo consultó con ningún hombre. Y eso es ser rebelde, porque eso no era lo que hacían las mujeres en esa época, al menos no las mujeres como María. Miren, hoy estamos recordando la muerte de Jesús. Hoy, un día como hoy, recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Y quiero que recordemos unas palabras que nos ayudan a comprender un poco más el acto de Jesús un día como hoy. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dice las siguientes palabras: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si alguien quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo,
tomar su cruz y seguirme. Me quiero enfocar en la primera frase que él dice, negarse a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Esa es la condición esencial de lo que es ser un discípulo. María lo hizo. Cuando María le dijo sí a Dios, se estaba diciendo que no a ella, porque ella tenía sus planes. Iba a formar un hogar con José, soñaba con tener hijos, tener una familia, tenía un propósito de vida. Pero cuando ella le dijo sí a Dios, se dijo no a sí misma, se negó a sí misma. Por eso no es absurdo llamar a María como la primera discípula de Jesús. La primera persona que tomó la decisión de creerle a Jesús y seguir a Jesús, entendiendo las palabras de Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. En la anunciación, cuando el ángel le anuncia el nacimiento del Salvador, eso sorprendió a María, la asustó, pero aún así aceptó. Y venció así el egoísmo. Y esta frase, por favor, recuérdela también. Negarse a uno mismo es lo único que vence el egoísmo. Negarse a uno mismo es lo único que vence el egoísmo. Y eso nosotros, si lo percibimos bien, ese es el mayor acto de rebeldía. Negarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos hace pensar en los demás, sino en nosotros mismos. Un discípulo es aquel que le dice sí a Dios, y al decirle sí a Dios, tenemos que decirnos no a nosotros mismos. Un discípulo es alguien que hace lo que Jesús le dice, aunque no lo entienda todo. María de Nazaret no lo entendió, incluso le preguntó, ¿y cómo así que estoy embarazada? Y yo no he estado con ningún hombre, explíqueme eso. Ella no lo entendió todo. Hay muchas personas hoy en día que son deslumbrados y atraídos por Jesús, pero quieren entenderlo todo antes de seguirlo. Y usted no necesita estar deslumbrado por Jesús, sino seguir a Jesús, aunque no lo entendamos todo. Un discípulo es aquel que obedece al Señor, aun cuando le traiga incomodidad, problemas, sufrimientos y ataques, como le pasó a María de Nazaret. Ella después tuvo que ir a anunciar que estaba embarazada. ¿Y cómo fue que la recibieron? Hasta su prometido José le dijo, ábrase, yo no quiero nada con usted. Y fue señalada. Yo no lo voy a decir, pero yo he leído los textos antiguos de los judíos de esa época, cómo se referían a Jesús y a María, especialmente a María. La trataban de lo peor. Es más, en el Evangelio de Juan usted puede notar en una expresión que le dicen los fariseos a Jesús, nosotros sabemos que somos hijos de Abraham, pero tú, ¿de quién eres hijo? Eso era como decirle, tú eres un gran niño, y no lo voy a decir. Así trataron a María por su decisión. Pero un discípulo de Jesús es alguien que obedece, aunque le cueste, aunque le traiga problemas, incomodidades, rechazo, porque obedecemos al Señor no para nuestro beneficio ni para nuestra conveniencia. Escuchen esto, no obedecemos al Señor para conseguir la felicidad, sino para mostrar nuestra fidelidad. Nosotros los seres humanos del siglo XXI estamos seducidos, estamos obsesionados por la felicidad. Creemos que esa es la meta del ser humano, ser felices. Voy a trabajar para conseguir plata y tener felicidad.
voy a casarme con esta persona para que me haga feliz, voy a comprarme una casa en tal parte porque allí se vive feliz, voy a tomar vacaciones porque eso es la felicidad, voy a ponerme tal ropa, voy a hacerme cirugía plástica para ser feliz. Estamos obsesionados con la felicidad. Pero un discípulo de Jesús está obsesionado con la fidelidad. Dios espera nuestra fidelidad. Y negarse a sí mismo es un acto de rebeldía, como lo he dicho. Es un acto subversivo. Nos rebelamos contra nuestra naturaleza egoísta. Y esa naturaleza egoísta es el origen de todas las cosas malas que pasan en este mundo, que pasan en nuestra familia, que pasan en nuestra vida. Por eso rebelarnos en contra de nuestro egoísmo, negarnos a nosotros mismos, es el primer paso para seguir a Jesús. Pero es el paso más difícil de dar. Negarse a sí mismo es el camino del discípulo de Jesús. Y aún Jesús tuvo que negarse a sí mismo. En Filipenses capítulo 2, versículos 4 al 7, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No se aferró a sus privilegios de Dios, se negó a sí mismo. Jesús tomó esa decisión de renunciar, lo dejó todo de lado. ¿Y saben por qué lo hizo? Por amor a cada uno de nosotros. Negarse a sí mismo tiene grandes consecuencias, nefastas consecuencias. Por negarse a sí mismo, Jesús terminó colgado en una cruz. Filipenses 2:8 dice: al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Negarse a uno mismo no solamente es difícil, sino que trae consecuencias terribles. Seguir a Jesús no es un paseo, no es un viaje de placer, es un camino tortuoso. Negarse a uno mismo es el camino del discipulado cristiano, es el camino que siguió Jesús y es el camino que escogió también María de Nazaret. Esta jovencita, porque recuerden, María de Nazaret, cuando el ángel se le aparece y le anuncia que va a ser la madre del Salvador, los estudiosos de la Biblia dicen que más o menos tendría unos 15, 16 años. Bueno, en nuestra época, esto es decimos una culicagadita. En esa época, por la expectativa de vida, ese era lo normal que una mujer empezara a tener hijos. Pero era una jovencita. Y esa jovencita se negó a sí misma, se negó a sus planes, a sus sueños, a su reputación, a su familia. Todo porque recibió un anuncio de parte de Dios y decidió ella ser fiel, buscar la fidelidad y no la felicidad. Y esta jovencita de Nazaret se negó a sí misma sin saber todo lo que eso le iba a traer como consecuencias. Sí, ella sería llamada bienaventurada. Recuerda que esa frase aparece en la Biblia también: me llamarán por todas las generaciones bienaventurada, como lo dice 1:48 de Lucas. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Pero antes tendría que cumplirse las palabras de Simeón. Déjenme explicarle esto. Cuando Jesús nació, a la semana de haber nacido, sus padres lo llevaron al templo para ser presentado, como era la costumbre de los judíos. Al bebé
Una semana después lo llevaban al templo y lo presentaban, lo consagraban al Señor. Y allí en el templo de Jerusalén había un hombre justo que se llamaba Simeón. Y Simeón esperaba la venida del Mesías. Y cuando ve a Jesús, por una revelación del Señor, de Dios a él, dice, este será el Mesías. Y anuncia que será el Mesías. Pero le dice a María las siguientes palabras en Lucas 2:35. Y una espada traspasará tu misma alma. María estaba ahora junto a la cruz, donde su hijo agonizaba de una forma horrible. Y ella siente el dolor de una madre, como si una espada traspasara su vida, su corazón. Los hombres no podemos saber sentir lo que siente una madre. Sentimos de otra manera. Yo me angustio y me duele cuando mis hijas sufren, pero yo creo que las madres tienen una conexión mucho más sensible con sus hijos. Usted puede imaginarse a María al pie de la cruz, sabiendo que su hijo está muriendo de esa manera horrible y que ella sabía que iba a traspasar ese dolor su vida. Y allí está porque como su hijo, ella se negó a sí misma. Entonces, termino con esto, con estas preguntas. ¿Entendemos lo que hay detrás de las palabras niéguese a sí mismo? ¿Entendemos qué hay detrás de esa palabra de Jesús? Niéguese a sí mismo. Ese es el camino del verdadero discípulo de Jesús. ¿Entendemos lo que significó para María negarse a sí misma? Fue un acto de rebeldía. ¿Entendemos lo que significó para Jesús el negarse a sí mismo? Eligió la fidelidad antes que la felicidad. Y por último, ¿entendemos lo que significa para nosotros el negarnos a nosotros mismos? Vencer nuestro egoísmo. Negarse a uno mismo es el único camino del discípulo de Jesús. Usted no es un discípulo de Jesús por venir a la iglesia. Eso es muy bueno, pero eso no lo hace usted un discípulo de Jesús. Leer la Biblia no lo hace un discípulo de Jesús. Eso es bueno, muy bueno. Orar no lo hace un discípulo de Jesús. Orar es buenísimo, pero no lo hace un discípulo de Jesús. Ofrendar no lo hace un discípulo de Jesús. Cantar, adorar, no lo hace un discípulo de Jesús. Lo que lo hace un discípulo de Jesús es lo que Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y Jesús no dijo eso de dientes para afuera. Él lo vivió, por eso terminó en una cruz. Y María lo hizo, por eso ella termina al lado de la cruz viendo a su hijo morir, porque su decisión fue una decisión de rebeldía, rebeldía contra su propio egoísmo, lo que tenemos que hacer todos nosotros. ¿Usted quiere ser una persona rebelde? Rebélese contra su egoísmo. Rebelémonos contra nuestra naturaleza pecaminosa. Digámonos no a nosotros mismos para poderle decir sí a Dios. Y no es un camino de felicidad, es el camino de la fidelidad. ¿Querrá usted tomar hoy la decisión de negarse a usted mismo y empezar así a ser verdaderamente un discípulo de Jesús?
lo hará hoy. Hoy es el día en que usted puede empezar algo nuevo en su vida, algo diferente en su vida. Dejar de un lado no solamente su egoísmo, dejar de un lado no solamente su religiosidad, dejar de lado su pecado y empezar a seguir a Jesús. Dígase no a usted mismo y dígale sí a Jesús. Y yo sé que hay algunas personas acá, ojalá todas, pero sé que algunas personas están luchando con su propio egoísmo diciendo, no, así como estoy bien. A mí no me van a cambiar, a mí no me van a convencer. Rebélese contra eso. Rebélese contra su egoísmo. Rebélese contra su naturaleza pecaminosa. Rebélese, porque ese es el camino de Jesús. Si usted lo quiere hacer, simplemente allí donde está, vamos a orar. Incline su cabeza y dígale al Señor, sí. Dígale al Señor, sí, sí, Señor. Padre Santo, qué duro es negarnos a nosotros mismos. Qué duro es seguirte, Señor. Qué duro es ser un discípulo tuyo. Porque para hacerlo necesitamos decirnos no a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Y eso es tan difícil para seres humanos como nosotros, llenos de egoísmo. Señor, quisiéramos tener el valor de tomar una decisión tan trascendental como esa, pero no tenemos ese valor. Por eso acudimos a ti, para que tu Espíritu, Señor, infunda valor en nuestras vidas, infundas poder a nuestras vidas para tomar esa decisión y ser realmente rebeldes, como lo fue María. Dios, queremos seguirte a ti, no seguir una religión, no seguir un líder religioso, un pastor, un profeta, un apóstol. Queremos seguir a Jesús. Por eso, Señor, ayúdanos a decirte sí. Y sabemos, Señor, que eso es tan difícil de hacer y tan difícil de vivir. Por eso necesitamos de ti, depender de ti, buscarte a ti. Te necesitamos, oh Dios. Ayúdanos para andar en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.